La fibra óptica es actualmente el mejor medio para transmitir información, puede alcanzar hasta 1 GB de segundo, tanto de subida como de bajada. Lo que ella hace es interpretar la luz como información. Está hecha de hebra de vidrio o silicio fundido. A través de estas fibras de 1/8 de milímetro de diámetro, puede hacer más o menos, envía impulsos moderados de luz a través de LEDs o láser. Eso quiere decir que están controlados, usa dos filamentos, el que transmite la información y aquel que la recibe. No se puede usar cualquier vidrio, ya que antes en análisis y estudios se perdía mucha información. Se dieron cuenta que la suciedad, humedad y cosas por este estilo ambientales la afectan, por lo cual debe limpiarse todas las impurezas máximas de este vidrio para evitar así la pérdida de la información. La luz es rápida, pero no infinita. Al superar su velocidad, debe usarse repetidores para no perder dicha información. Ya sabemos qué es la fibra óptica, pero ¿nos hemos puesto a pensar sobre sus características? No, ¿cierto? Así que yo aclararé sus dudas, hablaré sobre características técnicas y características mecánicas. Empezaremos por características técnicas. Sabemos que la fibra óptica se emplea para el uso de transporte o propagación de redes de datos, pero ante todo tenemos que saber que tienen que cumplir tres características fundamentales. La primera de ellas es el diseño geométrico del cable. Como verán en pantalla, mostraremos una imagen con las pequeñas características que deben de tener. Ante todo, en el centro tenemos que tener lo que se denomina un elemento central, que es el que va a permitir la propagación, en este caso, de la luz, la cual es la que se transforma en los datos. Y es que este elemento central es que permite la refracción de esta luz, permitiendo que sea de gran alcance su fibra. También tenemos en sí la fibra óptica que se encuentra alrededor de este elemento central. Tenemos que saber que tienen por consiguiente, tendremos que tener en cuenta que esta fibra óptica tendrá un recubrimiento primario de acrilanato, también un recubrimiento secundario que será para catalogarlos por colores, diferenciándolos fibra por fibra. También tenemos que tener en cuenta que tienen unos hilos de aramida, que este material se encarga de evitar marcas en la cobertura de los cables. También tienen una cubierta externa de PVC para uso interno o externo. Esta ya es la cobertura total de toda la fibra óptica, incluyendo los materiales anteriormente dichos. Por segunda característica fundamental, tenemos algo simple que viene siendo los materiales de la empleación para la elaboración de estas fibras ópticas, que como he dicho anteriormente son especiales porque tenemos recubrimientos de acrilanato, también tenemos los hilos de aramida y por ejemplo tenemos también una cubierta que es la externa. Ya por tercera y última característica fundamental, tenemos que saber sobre su anchura, que es primordial para este tipo de cable, ya que entre mayor sea la anchura, menor será la capacidad de transmisión de información. También tenemos que conocer que el peso del cable de fibras es muy inferior al peso de los cables metálicos. Ahí incluimos lo de los cables con recubrimientos de cobre. Otro punto a favor es que el sílice tiene Otro punto a favor es que tenemos que el sílice que se emplea para la creación de fibra óptica tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura. También esta fibra óptica presenta un funcionamiento uniforme a partir desde menos 555 grados Celsius a más de 125 grados Celsius sin degradación de sus características. Las características eléctricas de la fibra óptica son el ancho de banda y la atenuación. El ancho de banda hace referencia al medio por donde se transportará la información y la velocidad con la que fluyen los datos. El ancho de banda siempre debe ser inversamente proporcional a las pérdidas, es decir, que entre mayor ancho de banda posea nuestro sistema, menos pérdidas y mejor flujo
de datos vamos a tener. La atenuación es cualquier tipo de pérdida de datos en la fibra óptica ocasionada por una mala instalación, un desgaste, una ruptura de los materiales o por un defecto de fábrica. Las categorías de una fibra óptica. Las categorías de la 1 a la 5, excepto la categoría 3, son categorías obsoletas y no son recomendadas para ninguna instalación. La categoría número 3 sigue siendo una categoría recogida en las nuevas normas, tanto para el cableado horizontal como incluso para el cableado vertical o troncal. La categoría 5E fue creada como una mejora de la categoría 5 para poder soportar Gigabit Ethernet y ofrece un ancho de banda de 100 MHz, igualita a la de la categoría 5. La categoría 6 ofrece un ancho de banda de 250 MHz y fue creada para soportar el estándar 100 base TX, que ofrece, al igual que Gigabit Ethernet, 1000 MB. Una de las ventajas de la categoría 6 es que los hilos de los cables de pares son un poco más gruesos que la categoría 5E y trabajan con sistemas PoE. Implica menos calentamiento y menos pérdidas de energía en estos. La categoría 6A ofrece un ancho de banda de 500 MHz y al contrario que la categoría 6, sí tiene una aplicación exclusiva para ella, donde sí que está plenamente establecida la categoría 6A en los centros de datos uniendo los distintos servidores, cuando la distancia es menor de 100 metros, lo cual sucede muchas veces en centros de datos. Un cableado en cobre de categoría 6A permite ofrecer una conexión entre servidores a 10 gigabit, sensiblemente inferior respecto a la utilización de enlaces de fibra óptica de tipo OM3. Las categorías 7 y 7A permite un ancho de banda de hasta 600 MHz, mientras que la categoría 7A alcanza hasta los 1000 MHz. La categoría 7 tiene el mismo problema que la categoría 6. Conectores para fibra óptica. Existen varios tipos de conectores. Está el ST, que es de punta recta. Este conector es antiguo. Es utilizado con la fibra óptica multimodo. Sirve también para redes de edificios y sistemas de seguridad. También está el LC o Connector Lucent. Este conector es pequeño o local, se denomina así, pequeño o local. Se utiliza con la fibra monomodo y también es compatible con la fibra multimodo. Este conector también se utiliza en transmisiones de alta intensidad, alta densidad más que, y se utiliza más que todo es usado en servers. Está también un conector FDDI, que es para redes de fibra óptica también. Esa sigla es Interfaz de Datos Distribuida por Fibra. Y está también la FC, Ferule Connector, que se usa en transmisiones de datos y en las telecomunicaciones. Y por último, el conector suscriptor, SC, que se denomina un conector cuadrado o un conector estándar. Este conector es LAN y WAN a la vez. Y este conector, que es también utilizado para... Este conector SC es utilizado también con la fibra óptica multimodo y monomodo.